Hola Ricky, qué bonito debate tenemos ahí. Me parece interesante, me parece muy interesante. Tú le has dado un realce a la conversación con esos temas tan bien planteados que estamos tratando, ¿no? Mira, hay una cosa que yo quiero, vamos a discutirla porque de eso se trata, ¿no es cierto? De eso se trata de que hayan temas en los cuales yo te pueda rebatir algunas cosas. Es el tema de Dios. Tú sistemáticamente lo estás sacando, yo sé que tú crees en Dios. Eh, Algún día vamos a argumentar nuestras dos posiciones. Yo no creo, yo soy ateo, y vamos a argumentar nuestras posiciones y va a ser un debate muy interesante y muy bonito y muy bello, digamos. Eh, Hablamos de la inteligencia, ¿no es cierto? Hablamos de la inteligencia del ser humano. Estamos de acuerdo en que no es solo hay inteligencia en el ser humano, sino que también en los animales, en fin, incluso en las cosas también se puede percibir alguna inteligencia. Y en el universo. Y ahí tú me tiras la frase maravillosa que le da vida a esta polémica, a esta discusión, y me dices que hay algo o alguien que coordina todo. Yo pienso que no hay alguien que coordina todo, digamos. O si hay alguien que coordina todo, ya lo coordinó. Entonces ya no tiene sentido que exista. ¿Ah? A no ser que si él ya no existe, si él deja de existir, todo se descoordina. No sé. O, bueno, yo creo que cada cosa se coordina por sí misma, producto de una evolución, de unas leyes de la física que surgieron desde el primer momento, desde el hecho de la elección entre el sí y el no, el ser. ¿Ah? La discusión de Parménides, digamos, o la posición de Parménides, el ser. ¿Ah? Porque habían dos posibilidades, ser o no ser. Entonces, conviven ambas, pero ser es ser y no ser es no ser. Entonces, el momento de ser es cuando se coordina todo, porque de ahí viene. Y nos vamos al tema de Parménides, que nuevamente me sacas a Dios tú y me discutes el hecho de que el ser, yo te digo que el ser es eterno, inmutable, perfecto, y en ese sentido es anterior y superior a Dios. ¿Eso a ti también te causa alguna escozor, alguna molestia, o no molestia, pero alguna, ¿verdad? Y me dices que no, que eso no tiene importancia, a ti no te importa eso, no te importa. Yo creo, Ricardo, que es una discusión fundamental. Y yo creo que filosóficamente hablando, ontológicamente hablando, el ser es anterior y superior. Sin el ser, nuevamente, no puede existir Dios. Ahora, si el ser es anterior y superior, tampoco Dios entra en esta ecuación. Entonces, ahí hay otro argumento ontológico y filosófico, digamos, que te estoy planteando para mi ateísmo, ¿no? Eh, entonces, si aceptamos la postura de Parménides, de este ser inmutable, perfecto, eterno, ¿cierto? Ya Dios tampoco entraría en la ecuación. Como tampoco entraría a ser importante. Digamos, lo que no es importante en realidad en este caso, y yo te lo doy vuelta, es Dios. ¿Mm? Eso es lo no fundamental. Esta discusión de Heráclito y Parménides, que tú también dices que ya no, que qué sé yo, que hoy una discusión eterna, no. Me dices que ya la discusión Platón-Aristóteles
es irrelevante. Pero esta discusión Heráclito Parménides, me parece a mí que es basal, o sea, es una cosa angular. ¿Ah? Es una cosa angular, fundamental, fundamental. Yo sé que tú tienes ansiedad de hablar de Hegel, de hablar de Kant y Hume y tus filósofos favoritos, ¿no es cierto? Que, digamos, es fantástico y me gustaría escucharte hablar de ellos bellamente, pero no podemos ni siquiera hablar de estos otros sin los primitivos, los presocráticos y los primitivos. ¿Ah? Eh, Luego tú me dices que sí, efectivamente, lo que hace el hecho de otra cosa angular y fundamental y basal es el tema del mito San Logo, el paso del mito San Logo. O sea, mira, y más aún, ni siquiera te voy a hablar de los dioses, ¿no? Yo entiendo, sí, tienes razón de que habían supersticiones. Yo te quiero hablar del miedo, del Dios que provoca temor. ¿Ah? El miedo es el causante de la oscuridad mental. Ni siquiera un Dios, el Dios judeo-cristiano, por cierto, es el Dios que cruel y castigador, entonces eso provoca miedo. Y ese miedo es el que te provoca el no pensar. Entonces, cuando el ser humano y el griego y los pensadores no tuvieron miedo, empezaron a pensar. Y en eso tienes que estar de acuerdo. Aquí no te estoy hablando de un tema teológico ni de creencia. ¿Mm? Entonces, porque los dioses antiguos, muchos eran también crueles, y por ejemplo los nórdicos, y en fin. Entonces, ese es el punto. Pero es un punto importantísimo, Ricardo. No, yo creo que tú, no sé por qué lo minimizas. No entiendo por qué. Cuando es un punto fundamental. Es un hito, es un quiebre, bueno, una articulación. Y tú me dices que no se puede vivir sin Dios. Sí, yo te digo que sí se puede vivir sin Dios. Yo vivo sin Dios. Y si me apuras, te digo que todos vivimos sin Dios. Pero bueno, yo creo que sí se puede vivir sin Dios, y yo creo que la gente no necesita creer en cosas, supersticiones. No necesita creer. Que a lo mejor tiene como una cosa como una fijación, pero en rigor se puede vivir sin creer y sin superstición. Se puede vivir con la realidad científica tal como es. Tú me dices que la ciencia clasifica, claro, la ciencia clasifica para entender el mundo. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y bueno, la clasifica para entender y para. Ahora, fíjate que el universo, y yo es un pensamiento que se me ocurrió ahora. El universo no solo es inmenso e infinito, a lo mejor en tamaño, sino que también es infinito en irlo conociendo. ¿Mm? Ni siquiera sé si, o sea, es infinito, digamos, en el tiempo, el tamaño, sino que en lo inescrutable. ¿Ah? En eso también me parece a mí que puede ser infinito o muy grande, digamos. Entonces la ciencia jamás nos va a dar respuesta de todo. ¿Mm? Siempre, como hablábamos en otras oportunidades, a una respuesta surgen muchas preguntas. Bueno,
Tú me hablas de Hegel, sí, Hegel eh, eh, lleva digamos, al extremo el tema de la dialéctica, ¿no es cierto? Pero él está en una ideología alemana de ese tiempo, así que eh, me gusta Hegel, a mí me gusta, es complicado, pero sí ese tema de explicarse las cosas y el ser humano a través de la dialéctica me parece interesante. Eh, y tus autores Hume, tus filósofos Hume y Kant, ciertamente son interesantísimos. Después me gustaría que nos dieras una pincelada bella de Kant, ¿cierto? Que